prácticamente ciencia ficción, hace 10 años les diría, y hay muchas cosas que se soñaban hace poco tiempo, y hoy son realidades que tienen un gran impacto en el ejercicio de la medicina. Entonces, y una de las cosas que me interesa transmitirles es la nomenclatura de los anticuerpos, porque ustedes cuando sean médicos van a encontrarse con fármacos y van a ver que con el nombre de un fármaco solamente pueden saber si es un anticuerpo monoclonal y pueden saber de qué tipo es, si es de ratón, humano, y eso va a tener consecuencias como vamos a ver en el uso de ese fármaco. Entonces, a un nivel conceptual, lo que vamos a ver hoy básicamente es qué son los anticuerpos monoclonales, y para entender eso vamos a ver cómo se producen y cómo se va desde la idea, digamos, hasta el desarrollo de un fármaco. Y como les decía, vamos a ver diferentes ejemplos en lo que tiene que ver con su uso a nivel diagnóstico y con su uso en tratamiento. Entonces, lo primero a recordar es que los anticuerpos, como ustedes ya saben, son moléculas disfuncionales, en el sentido que hay una parte de la molécula que se especializa en el reconocimiento del antígeno, el FAB, ¿no?, por la fracción de antigen binding, y una parte del anticuerpo que media las funciones efectoras, que va a ser reconocida por receptores, que va a activar complemento. La fracción cristalizable, entonces el FC, le da ese costado funcional al anticuerpo. Por un lado reconoce una molécula extraña y por otro lado se acoplan mecanismos efectores. Entonces vamos a ver también ejemplos de cómo con la ingeniería genética se pueden producir anticuerpos enteros, diría, pero también fracciones del anticuerpo. Vamos a ver cómo hay situaciones, sobre todo el diagnóstico, en que conviene tener solamente la parte que se une al antígeno, y como no estamos queriendo eliminar el antígeno unido, la parte efectora no es necesaria, y vamos a ver que eso incluso puede traer algunos problemas. Entonces, a través de técnicas de ingeniería genética, uno puede producir anticuerpos enteros o fracciones. Entonces, les decía que hoy vamos a ver los anticuerpos como herramienta. Pero obviamente cuando hablamos de anticuerpos, lo primero que se nos viene a la cabeza es el anticuerpo como mediador fisiológico en el contexto de una respuesta inmune humoral. Que ustedes ya han ido viendo que un linfocito B, cuando reconoce un antígeno, comienza un proceso de activación que va a llevar durante un periodo de alrededor de una semana, 10 días. Se van a suceder todos estos cambios, primero una activación bioquímica, luego una expansión de los diferentes clones que reconocen al antígeno. Y ustedes que ya estudiaron los antígenos saben que una molécula antigénica tiene una cantidad muy grande de determinantes antigénicos. El determinante antigénico o epítope es una pequeña porción de lo que es la molécula de antígeno. Entonces, cada determinante antigénico va a ser reconocido por un rearreglo BDJ, es decir, por un receptor B específico o por un receptor T también. De manera que cuando el sistema inmune encuentra a este antígeno, va a haber una expansión clonal, es decir, cada clon con un anticuerpo específico para un determinante antigénico va a proliferar. Pero cuando yo someto al sistema inmune a un antígeno, va a haber múltiples determinantes antigénicos y por lo tanto múltiples clones que van a proliferar. De manera que cuando todo ese proceso se va llevando a cabo, vamos a tener diferentes subpoblaciones de células productoras de anticuerpos, cada una de estas originadas en un clon, y cada respuesta de esta entonces va a secretar anticuerpos con una especificidad única por un determinante antigénico. ¿Sí? Este clon va a reconocer un epítope, este va a reconocer otro epítope, y así la respuesta humoral fisiológica decimos que es una respuesta policlonal, ¿sí? Porque al origen el antígeno que la desencadenó tiene múltiples determinantes antigénicos y por lo tanto hay múltiples clones que van a activar, a reconocerlo y a activarse, y al final entonces las especificidades de anticuerpos van a ser múltiples. Eso es lo que llamamos una respuesta policlonal, y las respuestas fisiológicas humorales son evidentemente policlonales.
Ahora bien, yo les vengo a hablar hoy de anticuerpos monoclonales, es decir, anticuerpos en una gran cantidad que reconocen solamente uno de los determinantes antigénicos. Es decir, vamos a ver un método por el cual esta especificidad, por ejemplo, este clon que produce estos anticuerpos se puede mantener en cultivo durante mucho tiempo y se pueden producir grandes anticuerpos de una sola, grandes cantidades de un anticuerpo con una sola especificidad. En ese caso pasamos de la policlonalidad a lo que es la monoclonalidad. Y vamos a ver más adelante por qué eso es interesante y necesario. Entonces, la historia de los anticuerpos monoclonales arranca con el trabajo de César Milstein, un argentino que trabajaba en Gran Bretaña, en Cambridge, y su colaborador George Kohler, un alemán. Entonces, ellos en 1976 publican este artículo en una de las mejores revistas del mundo, que es Nature. Entonces, ellos comunican un método que es el cultivo continuo de células fusionadas que secretan anticuerpos de una especificidad predeterminada. Entonces, es interesante aquí las palabras clave de este título, como dan mucha información. Lo que les decía al principio, el anticuerpo monoclonal tiene una especificidad predeterminada y única, es específico contra un solo determinante antigénico. Y vamos a ver cómo el método que comunicaron estos investigadores se basa en el cultivo continuo de un clon de linfocitos B a través de una técnica que fusiona a diferentes tipos celulares para lograr este objetivo. Y ya enseguida vamos a ver más específicamente de qué se trata esto. Si les interesa, esta historia es fascinante por muchos lados. Primero, bueno, porque ha marcado una revolución claramente en la medicina, tanto a nivel diagnóstico como terapéutico. Y como hecho anecdótico, les podría contar que cuando ellos sometieron su trabajo a la única oficina de patentes que había en el Reino Unido en ese momento, la respuesta que tuvieron es que su invención no tenía ninguna utilidad. Van a ver, si cuando salen del teórico piensan lo mismo que esa oficina, seguramente les va a llamar imparcial, porque van a ver que el impacto que esto ha tenido es impresionante y incluso diría muy difícil de cuantificar económicamente en miles de millones de dólares. Y además es una historia única por muchos ribetes, porque bueno, imagínense en el contexto, solo 30 años luego de la Segunda Guerra Mundial, un argentino de origen judío con un alemán trabajan en colaboración, se hacen amigos, incluso cuando se veía venir que iba a este descubrimiento se iba a dar un premio Nobel, siempre se lo citaba a César Milstein, y César Milstein dijo: no, este trabajo es en colaboración con Kohler, y gracias a esa actitud que tuvo Milstein, el premio Nobel finalmente se le da a ambos investigadores. Pero bueno, ¿de qué se trata específicamente este tema de los anticuerpos monoclonales? En el año 99 César Milstein dio una conferencia en Buenos Aires y él planteaba esta idea para explicar cómo surgía la idea de los anticuerpos monoclonales. Decía: imaginemos una gran mezcla de sustancias químicas entre las cuales nos interesa solo una de ellas. Una sustancia entre millones y millones. Esa sustancia es el antígeno, es la aguja en el pajar. Si logramos obtener un anticuerpo que solo reconozca ese antígeno, dicho anticuerpo puede funcionar como un imán capaz de ignorar la existencia del pajar y reconocer exclusivamente la aguja. Esa es la idea entonces, con una herramienta que vaya a identificar específicamente a ese blanco, que sea el tenerla en cantidades tan grandes de que hacerla de una sensibilidad suficientemente alta para ser detectable en diferentes métodos. Entonces, cuando hablamos de anticuerpos monoclonales, hablamos de un anticuerpo que reconoce un determinante antigénico o epítope. Entonces aquí pueden ver en este esquema de la estructura de la unión del anticuerpo con el antígeno, cómo la cadena pesada y la cadena liviana, sus fricciones variables, van a interaccionar, aquí representado en azul, con una parte muy chica del antígeno, que es entonces el determinante antigénico. Entonces,
Les decía, las respuestas fisiológicas son policlonales y nosotros queremos transformar esa policlonalidad en monoclonalidad para tener una herramienta más potente. Porque si yo uso una mezcla de anticuerpos policlonales, cada una de las especificidades va a estar muy poco representada. Entonces, detectar la unión de cada una de las especificidades de los antígenos va a ser, desde un punto de vista técnico, muy difícil, y en una perspectiva terapéutica también va a ser muy difícil tener un efecto específico. Entonces, está el problema de la policlonalidad, de transformarlo en monoclonalidad. Y de un punto de vista técnico, si uno agarra, uno podría decir, se inmuniza un animal de experimentación, luego se purifican las células B que producen anticuerpos contra ese antígeno. Y uno podría decir, separo, y eso es técnicamente posible, separo clones de linfocitos B y los pongo a cultivar y van a crecer, y de esa manera voy a tener anticuerpos monoclonales, voy a tener en ese medio de cultivo una gran cantidad de anticuerpos contra una única especificidad. ¿Cuál es el problema? Que si uno hace eso, a los pocos días los linfocitos B se mueren. Entonces, no solamente está el problema de la policlonalidad, sino también el problema de la mortalidad de estas células B normales. Entonces, la solución que encontraron Kohler y Milstein a ese problema es generar hibridomas. El hibridoma es una mezcla que surge de fusionar una célula inmortal con un clon del linfocito B. ¿Sí? Se toma por un lado linfocito B con esta célula inmortal, se la fusiona a través de métodos químicos, de manera que hay una célula única que tiene dos núcleos, y a través de la mitosis entonces el material genético que va a haber en las células hijas va a corresponder a las dos células parentales. ¿Qué recibe de la célula inmortal? Justamente la capacidad de proliferar indefinidamente en cultivo y de esa manera solucionar el problema de la mortalidad. Y como estamos hablando de una célula única, de un clon, hay una especificidad antigénica, un rearreglo BDJ que va a ser único y que va a estar transmitiéndose entonces a estas células. Inmortales que no mueren. O sea, si tú purificas, por ejemplo, agarras un órgano linfoide secundario, un vaso, un ganglio hepático, haces una suspensión de ese órgano de células, la tenés en una solución, tenés las células, las pones en medio de cultivo, esas células pueden vivir por unos días, pero al cabo de unos días esas células van a morir. ¿Tá? Eso no pasa con células de origen tumoral, con células cancerosas que tienen una desregulación de la proliferación y de la capacidad de morir y que proliferan indefinidamente. ¿Tá? En cultivo se trabaja con líneas, lo que se llaman líneas celulares, es decir, a partir de un cultivo de células que vienen de un organismo que tienen esa capacidad de inmortalizarse, proliferan indefinidamente y uno puede trabajar con ellos durante muchísimos años. Entonces, normalmente esa capacidad de inmortalidad se da por una característica tumoral. Una célula tumoral va a morirse, no va a proliferar indefinidamente. Entonces, cuando se fusionan dos células, un linfocito B y la otra célula es de origen tumoral, entonces le aporta la capacidad de no morirse. ¿Sí? Bien. Entonces, la célula que se utiliza como célula tumoral es una célula de mieloma. Es decir, una célula de origen plasmacitoide que es tumoral, que tiene entonces esa capacidad de proliferar y que cuando se fusiona con un clon del linfocito B, entonces se va a obtener ese producto que es el hibridoma, con la característica por un lado del mieloma de no morirse y de proliferar indefinidamente en cultivo, y del clon del linfocito B de producir anticuerpos con una única especificidad. Entonces, si analizamos este esquema que refleja de una manera bastante clara de lo que estamos hablando desde un punto de vista experimental, cuando se empezaron a hacer los anticuerpos monoclonales, se inyectaban antígenos en ratones, y ahora vamos a ver cómo es este proceso.
Pero antes del desarrollo de los anticuerpos monoclonales, si ustedes inmunizan un ratón con un antígeno que tiene diferentes determinantes antigénicos representados aquí con los diferentes colores, van a generar una respuesta ¿de qué tipo? ¿Policlonal o monoclonal? Policlonal, una respuesta que es fisiológica. Entonces, cada uno de estos determinantes antigénicos va a generar clones que producen anticuerpos que reconocen a cada uno de esos epítopes. Si yo tomo el suero de ese animal, tengo lo que se llama un antisuero, un suero que reconoce a este antígeno o un suero policlonal, que está compuesto por una mezcla de todas esas especificidades. Cada especificidad va a estar muy poco representada. Y si yo quiero trabajar con cada una de estas es muy difícil porque las cantidades son muy pequeñas. Entonces, la técnica de los anticuerpos monoclonales lo que hace es, luego de la inmunización del ratón con este antígeno, se obtiene órganos linfoides secundarios como el vaso, se hace una suspensión celular donde están los linfocitos B que reconocen a cada uno de los epítopes. Como decíamos entonces, esos clones de linfocitos B se van a fusionar con células de mieloma y luego se van a diluir de manera, lo que se llama una dilución límite, se diluyen de manera que en cada pozo haya una sola célula, para asegurarnos que lo que crezca sea a partir de un único clon. Entonces, esta mezcla de hibridomas, porque surge de la fusión de los dos tipos celulares, se separan y luego vamos a obtener entonces que en cada pozo de una placa de cultivo va a estar creciendo una célula de hibridoma que se originó de un solo clon. ¿Cuál es la importancia de que se origine de un solo clon y no de más de uno? Que tiene una sola especificidad. Exacto. Al ser de un solo clon, hay una especificidad, un solo determinante antigénico que es reconocido. Si esos hibridomas clonales se cultivan in vitro porque tienen esa capacidad de no morir y de proliferar indefinidamente, puedo tener grandes cantidades de anticuerpos contra esa única especificidad. Entonces aquí ven el contraste, como la cantidad de anticuerpos de una única especificidad es muy diferente si logramos generar anticuerpos monoclonales contra lo que sería un anticuerpo policlonal. Bien, entonces, ahí definimos y vimos cómo se generan los anticuerpos monoclonales. Pero entonces ahora vamos a ir analizando diferentes usos. Entonces, como les decía, los usos son básicamente a nivel diagnóstico y terapéutico. A nivel diagnóstico, el anticuerpo monoclonal permite desarrollar lo que se conoce como inmunoensayo. Por ejemplo, lo que van a ver en el práctico, que es un inmunoensayo enzimático como es el ELISA. Una técnica ampliamente utilizada para diagnóstico, fundamentalmente para hacer screening diagnóstico. Van a analizar cómo en el diagnóstico del HIV-Sida son utilizadas estas técnicas, y a la base de eso está el uso del anticuerpo monoclonal. Entonces, el inmunoensayo, gran herramienta terapéutica, es posible gracias al anticuerpo monoclonal. Esto es un diagnóstico in vitro, un test de laboratorio in vitro. Y vamos a ver que el uso en diagnóstico del anticuerpo monoclonal también se puede usar in vivo en pacientes si eso se lo acopla a métodos de medicina nuclear. ¿Está? Diagnóstico in vitro con el anticuerpo monoclonal, inmunoensayo, pero también in vivo en pacientes. Luego, si el anticuerpo monoclonal reconoce una célula tumoral, eso también nos da una herramienta diagnóstica, por ejemplo, in vivo, como les decía, pero también analizando un corte de un tumor para saber si expresa antígenos que son propios al tumor y de esa manera facilitar el diagnóstico de cáncer, o para saber, por ejemplo, si un tumor expresa un receptor de determinada hormona y a partir de eso dirigir el tratamiento. En el cáncer de mama, por ejemplo, el tratamiento es diferente si se expresan receptores hormonales o no. Eso se hace a través del uso de anticuerpos monoclonales.
vamos a ver ejemplos de cómo los anticuerpos monoclonales se usan en terapia antitumoral. Hoy nos vamos a concentrar básicamente en terapia del cáncer. Cuando vean inflamación, van a ver otros ejemplos de anticuerpos monoclonales utilizados en una cantidad de situaciones clínicas donde la inflamación es relevante. Y ya lo van a ver, pero vamos a hablar de enfermedades autoinmunes, de enfermedades autoinflamatorias, de sepsis, de diferentes situaciones donde la inflamación juega un papel y que también puede modularse con el uso de anticuerpos monoclonales. Pero lo que vamos a ver hoy más específicamente tiene que ver con la terapia del cáncer. Y bueno, lo que les decía también, la terapia en general, donde la modulación de la inflamación es un ejemplo muy interesante, bloqueando, por ejemplo, la unión de una citoquina proinflamatoria a su receptor, o dirigiendo un anticuerpo monoclonal contra un receptor para evitar que la citoquina se una a ese receptor y tenga un efecto biológico, son otros ejemplos donde la utilización de anticuerpos monoclonales es una realidad. Entonces, estos son algunos ejemplos de los que les hablaba en el uso a nivel diagnóstico y a nivel terapéutico. El anticuerpo monoclonal es una proteína que se puede conjugar, al que le podemos pegar una molécula fluorescente. Eso nos da una herramienta muy importante en el diagnóstico. Por ejemplo, aquí ven una suspensión de células heterogéneas. Entonces, algunas expresan un antígeno de interés y otras no. El antígeno de interés se va a reconocer con un anticuerpo que está pegado a una molécula que fluoresce en rojo. Entonces, cuando yo esa mezcla heterogénea de células las incubo con el anticuerpo, les pongo una solución que contiene el anticuerpo arriba, el anticuerpo va a ir a pegarse a las células que tienen ese antígeno y esas células van a quedar marcadas con una fluorescencia roja. Esto es la base para una cantidad de inmunoensayos, muchas cosas que van a ver a lo largo del curso, citometría de flujo, anticuerpos monoclonales con fluorescencia. Ustedes van a aprender a lo largo del curso a interpretar experimentos de citometría de flujo y van a ver que lo van a precisar para muchos de los artículos que van a presentar en los seminarios y en los talleres. Y ahí la base entonces es pegarle la fluorescencia al anticuerpo monoclonal, y esto es un ejemplo en microscopía de fluorescencia de cómo se pueden identificar dentro de una mezcla heterogénea células que expresan ese antígeno y diferenciarlas de otras que no lo hacen. Se puede pegarle el fluorocromo, pero también se pueden usar radioisótopos, enzimas diferentes. Cuando vean el ELISA van a ver que el anticuerpo monoclonal, uno de los anticuerpos monoclonales que usan está asociado a una enzima. Esa enzima genera color en una placa y de esa manera se puede detectar una reacción positiva. Y luego el anticuerpo monoclonal puede conjugarse a una molécula tóxica para una célula tumoral. Ustedes saben, seguramente han escuchado, que una de las grandes desventajas de los tratamientos oncológicos es que son muy tóxicos. Es decir, van a pegarle, a hacerle mal a la célula tumoral, claro, pero también van a tener efectos en células normales y eso va a generar problemas importantes a nivel de efectos secundarios. Entonces, herramientas que se están desarrollando implican, por ejemplo, que a un anticuerpo monoclonal que reconoce un antígeno tumoral, a ese anticuerpo se le pega la droga citotóxica, de manera de concentrar en el tumor, de concentrar en la célula tumoral esa droga tóxica y disminuir los efectos secundarios a nivel del organismo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de anticuerpos monoclonales que se usan en clínica. El primero que se utilizó, que ya fue discontinuado porque dio determinados problemas de toxicidad que vamos a ver, fue un anticuerpo anti-CD3 que se aprobó por la Food and Drug Administration en el 86 para el tratamiento del rechazo del trasplante de riñón. ¿Cuál es el racional detrás de esto? Es que un anticuerpo, ¿qué célula expresa el CD3? Linfocitos T. Entonces, cuando uno trasplanta un órgano de otro individuo a un receptor,
ese órgano va a ser reconocido como extraño por linfocitos T y va a ser rechazado. Entonces, para evitar ese rechazo, en ese momento se generaron anticuerpos monoclonales contra el anti-CD3 para matar a linfocitos T y de esa manera proteger al órgano que se estaba trasplantando. Esa fue la idea del anticuerpo anti-CD3 o KT3 en ese momento. Sin embargo, su uso clínico fue limitado. ¿Y a qué se debió? A que esta fue la primera experiencia de un anticuerpo monoclonal usado en clínica. ¿De qué especie se imaginan que era esa molécula? De un ratón. Entonces, cuando uno le inyecta una molécula de ratón a un humano, va a haber diferentes problemas. Por ejemplo, que va a ser reconocido como algo extraño, porque esa es la función del sistema inmune. Entonces reconoce una molécula extraña y va a haber una respuesta contra esa molécula de ratón que va a limitar su eficacia. Ese origen murino va a desencadenar entonces una respuesta llamada tipo AMA o Human Anti-Mouse Monoclonal Antibody, porque va a haber anticuerpos que van a dirigirse contra ese fármaco, contra ese anticuerpo monoclonal y que lo van a neutralizar y que en definitiva se va a perder el efecto que se estaba buscando. Pero este anticuerpo anti-CD3 era un anticuerpo entero, es decir, tenía los FAB y también la fracción FC. Y el problema de tener una fracción FC de origen murina es que va a ser muy mal reconocido por los mecanismos efectores. Es decir, los receptores de FC presentes en la natural killer, en los macrófagos, van a reconocerlo, en parte sí, pero no es un reconocimiento óptimo. Entonces, ese origen murino claramente está limitando los efectos porque los mecanismos efectores que se tienen que reclutar para terminar matando a ese linfocito T que expresa la molécula de CD3 no van a ser óptimos. Entonces, eso planteaba claramente un problema que empezó a solucionarse de nuevo con la ingeniería genética. A través de la ingeniería genética se pudo transformar lo que era un anticuerpo de ratón. Aquí en rojo se esquematiza lo que es una secuencia aminoácidica de origen murino. ¿De acuerdo? Entonces, en el anticuerpo nativo de ratón, toda la secuencia es roja porque toda es de origen murino. Ahora, hubo un primer paso muy importante que se dio en el año 84, que fue la realización de anticuerpos quiméricos. ¿Sí? Aquí ven que el porcentaje relativo de secuencia murina disminuye significativamente. Aquí la parte blanca es secuencia humana y la parte roja es secuencia de ratón. Entonces, pueden imaginarse que esta molécula ya es mucho menos reconocida como una molécula extraña porque solo una pequeña parte no es humana sino que es de ratón. Y además, muy importante, la región FC es enteramente humana. Entonces, todos los mecanismos que vayan a reclutar luego van a ser fácilmente reclutables porque una molécula humana interacciona con un receptor humano. En el anticuerpo quimérico, entonces, la región variable, únicamente la que está encargada de reconocer el antígeno, son las que se mantienen de origen murino. Y luego se pasó a la etapa de anticuerpos humanizados. Aquí ya no es la región variable, sino que la región hipervariable. La región que hace el reconocimiento fino, los CDR. ¿Sí? Esas partes que implican menos de un 5% del total de la secuencia, solo esas partes son de origen murino en este anticuerpo humanizado. ¿Cuál era la idea? De mantener el reconocimiento y para eso no tocar la parte hipervariable, la que está haciendo el contacto con el determinante antigénico, y cambiar todo el resto. ¿Ah? De esa manera se desarrollaron los anticuerpos humanizados, que obviamente fueron un avance sobre los quiméricos y sobre los nativos. Hoy en día, también a través de técnicas de ingeniería genética, es posible generar anticuerpos que son en el 100% de su secuencia humana. ¿Tá? Entonces aquí ya nos olvidamos de todos los problemas que traía la secuencia del ratón y la mayor parte de los anticuerpos
terapéuticos que se usan hoy en día en clínica son de origen humano. Entonces, los problemas de rechazo del anticuerpo son altos cuando el anticuerpo es murino, cuando el 100% de la secuencia es murina, y son mínimos cuando todo el anticuerpo que se está inyectando es de origen humano. Y eso nos lleva al estudio de la nomenclatura, que como les decía al principio, es quizás una de las cosas, de un punto de vista práctico, más importantes que me gustaría transmitir. Porque uno con el nombre del anticuerpo ya puede saber si estamos hablando de un anticuerpo murino, de los que ya no se usan más, quimérico, humanizado o humano. Entonces, el anticuerpo murino, de los que ya no hay, entonces tenían esta O en el medio como el uromonab, y eso implicaba el origen 100% de ratón de esa proteína. El anticuerpo quimérico, y vamos a ver hoy el ejemplo del rituximab, tienen la X y la Y. Es una cruz, se cruza la secuencia del ratón y la secuencia humana, y eso se simbolizó de alguna manera con esa X. Entonces, cuando un anticuerpo tiene la X en el medio, se está indicando que es un anticuerpo quimérico, que solamente las regiones variables tienen la secuencia de ratón y el resto es secuencia humana. Una cosa que no les dije es que todos estos nombres terminan en el sufijo AB, indicando que es antibody, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven un fármaco que termina en AB, eso implica que están hablando de un biofármaco, de un fármaco que tiene un origen biológico, y más específicamente que se trata de un anticuerpo monoclonal. Luego, los anticuerpos humanizados, como el alemtuzumab, tienen en el medio la Z y la U, simbolizando entonces que son humanizados. Y los anticuerpos con un 100% de origen humano terminan en umab, como el nivolumab y ipilimumab, que son algunos de los ejemplos que vamos a ver hoy más adelante. ¿No? Entonces, la nomenclatura tiene esa implicancia práctica, pragmática, de poder identificar si el fármaco es un anticuerpo o no, y dentro de los anticuerpos, a qué familia estaría perteneciendo. Entonces, vamos a ahora ir pasando a ejemplos de diagnóstico, y para entender esos ensayos diagnósticos, es importante hablar de las implicancias que tiene el tamaño y la valencia, es decir, el tamaño de la molécula y la capacidad, cuántos sitios de unión al antígeno tiene esa molécula de anticuerpo. Entonces, un aspecto, pensando, ustedes cuando vean farmacología van a ver que se habla de farmacocinética y farmacodinámica. Cuando hablamos de un fármaco hay que saber cómo se comporta desde un punto de vista cinético. Eso implica qué le hace el organismo al fármaco. Y la farmacodinámica habla de lo que le hace el fármaco al organismo. ¿Cuáles son los efectos que tiene el fármaco sobre el organismo? Y de un punto de vista cinético, es decir, de lo que le hace el organismo al fármaco, un parámetro muy importante es el clearance sanguíneo. Y eso va a depender del uso que uno le quiere dar. Si hay un uso terapéutico, uno quiere que el efecto sea prolongado, uno desearía que el clearance fuera pequeño, que lentamente se saque de la circulación. Ahora, si uno lo que quiere hacer es un efecto diagnóstico y concentrar, por ejemplo, el anticuerpo en el tumor, le interesaría que el anticuerpo salga rápidamente de la sangre y nos quite el ruido de fondo y rápidamente se concentre en el tumor. Entonces, en ese sentido, el clearance sanguíneo es un factor muy importante e implica entonces el tiempo en que el anticuerpo permanece en la sangre. El tamaño es obviamente muy determinante. Cuanto más grande el anticuerpo, más tiempo va a transcurrir en la sangre, y si nosotros, como les decía al principio, somos capaces de generar una pequeña parte del anticuerpo, eso va a tener de alguna manera la desventaja de que va a ser rápidamente eliminado de la sangre, pero vamos a ver que hay aplicaciones que puede ser interesante que sea rápidamente eliminado de la sangre. La retención tumoral
es otro aspecto que es importante y que va a ser muy determinado por el tamaño. Vamos a ver ejemplos de eso. Y la capacidad de entrar al tumor, la penetración tumoral que tenga ese fármaco va a estar muy determinado por el tamaño. Entonces, en este esquema pueden ver en función del tamaño molecular de los anticuerpos, ¿cuánto pesa un anticuerpo entero? 150, ahí va. Entonces, aquí tenemos lo que serían estos parámetros por un anticuerpo entero monomérico, ¿no? Que pesa 150 kilodalton. Y luego fracciones de anticuerpos que pueden pesar menos. Entonces, cuanto menos pesa el anticuerpo, vemos que el clearance representado aquí en la línea en rojo va a ser muy alto. Es lógico, ¿no? Si la molécula es más chica, va a filtrarse a nivel renal más fácilmente y de esa manera el clearance va a ser muy alto. Pero como contrapartida, la penetración tumoral en verde también va a ser muy alta. Así que ese anticuerpo pequeño no necesariamente es malo, porque rápidamente se va a ir de la sangre, pero si reconoce un antígeno tumoral, va a ir a concentrarse en el tumor. Entonces imagínense que ustedes quieren diagnosticar un vivo donde hay un tumor, y si usan un anticuerpo de este tamaño y va a concentrarse en el tumor rápidamente, podría ser una herramienta interesante para ese uso. Y luego, la retención tumoral, en ese caso, cuando el anticuerpo es más grande, va a retenerse más fácilmente en el tumor, en parte porque su clearance aquí va a ser muy bajo. Entonces, si uno piensa en un tratamiento, en concentrar en el mediano y largo plazo un anticuerpo en un tumor, muy probablemente lo que más le convenga es tener un anticuerpo grande que va a concentrarse a nivel tumoral y que va a tener un bajo clearance de la sangre. Entonces, a través de la ingeniería genética, les decía que pueden producir fragmentos de anticuerpos. ¿Tá? Y aquí tienen un esquema representativo de muchos de ellos. Entonces, esto está representando un anticuerpo monomérico entero. ¿Tá? Entonces, si ustedes aquí analizan su concentración en la sangre, van a ver que el clearance es lento, que lentamente va disminuyendo la concentración del anticuerpo a medida que pasan las horas a nivel de la sangre. Pero a medida que pasan las horas, como les decía anteriormente, ese anticuerpo entero va a retenerse muy bien en el tumor y va a concentrarse específicamente en el tumor, desapareciendo de la sangre. Entonces, esta situación, desde un punto de vista terapéutico, es muy interesante. Luego hay diferentes variedades. Tenemos, por ejemplo, empezando por los más chicos, el SCFB, ¿de acuerdo? Es un sitio de reconocimiento al antígeno. Aquí tenemos una proteína que está compuesta solamente por la región variable de la cadena pesada y la región variable de la cadena liviana. ¿Sí? Es posible producir una proteína que contenga solamente esos dominios. Esto en realidad no es un anticuerpo, no tiene la estructura que tiene un anticuerpo entero, tiene solamente la parte que reconoce al antígeno. ¿Cuándo sería útil esto? Bueno, por ejemplo, para neutralizar una toxina, porque no tenemos la región FC, no estamos reclutando los mecanismos efectores, en mecanismos diagnósticos también, en estudios diagnósticos. Entonces aquí pueden ver que hay un clearance que es rapidísimo y una retención tumoral que no llega a ser importante. Entonces, esta posibilidad de la cadena variable pesada y la cadena variable liviana, vamos a ver que puede tener algunos intereses diagnósticos, pero no a nivel terapéutico. Luego hay otras variedades que es, por ejemplo, el DIA-Body, donde hay una doble valencia, dos sitios de reconocimiento al antígeno, dos cadenas pesadas variables y dos cadenas livianas variables. Aquí tenemos el doble de reconocimiento antigénico, aumenta el tamaño y ven, por ejemplo, en naranja que la retención tumoral
aumenta con respecto al SCFB y el clearance sigue siendo muy rápido. Y luego tienen situaciones intermedias donde el clearance comparado con el anticuerpo entero va disminuyendo y bueno, en función de la aplicación que se quiera dar, cada una de estas variantes, diría, puede tener su interés. Entonces, cuando las moléculas son más grandes, va a haber una avidez que es mayor, va a haber una mayor valencia, dosis de unión, va a haber una mayor vida media, es decir, un menor clearance renal. Como hay un receptor FC, va a haber capacidad de reclutar mecanismos efectores, como la activación del complemento, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos mediados por natural killer, por macrófagos, pero va a haber una menor penetración tumoral. Ahora, cuando las moléculas son más pequeñas, hay una mayor penetración tumoral, un mayor clearance en medio sanguíneo, hay menor avidez porque en el caso del SCFB hay solo un sitio de reconocimiento antigénico y hay menor vida media. De manera que las moléculas más grandes, como les decía, son más adaptadas para protocolos terapéuticos, mientras que las moléculas más chicas son más útiles con un objetivo diagnóstico. Bien, entonces estos son simplemente ejemplos de anticuerpos monoclonales que se han utilizado en diagnóstico. Al principio, si bien no era la situación ideal, se empezaron usando anticuerpos enteros, pero luego se fueron desarrollando los fragmentos de anticuerpos como los FAB que le dan una mayor utilidad en este objetivo. El objetivo no es que recuerden que estos ejemplos son simplemente para mostrarles que son cosas que se han usado y que se usan a nivel del diagnóstico clínico. Entonces, esto es un ensayo de medicina nuclear donde se asocia, donde se le pega al anticuerpo un radionucleido, un radioisótopo. Y se le puede inyectar al ratón estas diferentes variaciones del anticuerpo. Estos son ratones que tienen un tumor, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un anticuerpo intacto, un mini-body y un dia-body. Entonces, aquí en el fragmento, en el anticuerpo entero, el clearance en la sangre va a ser muy lento, ¿de acuerdo? Entonces, para obtener una imagen específica del tumor, es decir, que la señal no ande por toda la sangre, por todo el ratón, es necesario dejar pasar 168 horas para que en este punto la mayor parte de la señal venga del tumor y haya desaparecido de la sangre. Si usamos una fracción más chica, ese tiempo se reduce a 21 horas, logramos tener una retención tumoral y habiéndolo eliminado de la sangre. Y si el fragmento es más chico todavía, como en el caso de un dia-body, ese tiempo se disminuye todavía mucho más, lo que lo hace compatible con un ensayo diagnóstico. Entonces, aquí está un poco la prueba de concepto, de alguna manera, de cómo los anticuerpos más chicos en realidad son más adaptados para desarrollar estudios diagnósticos in vivo. En este caso les estoy mostrando experimentos con ratones, pero también se puede utilizar en humanos, de acuerdo, a través de estudios centellográficos, donde en este caso se está reconociendo un cáncer de mama con un anticuerpo que reconoce receptores hormonales. Entonces, aquí se está haciendo un diagnóstico, se está localizando el tumor y al mismo tiempo hay una información biológica de que ese tumor in vivo está expresando receptores hormonales y que eso puede utilizarse en el diseño del tratamiento de ese paciente. Bien, vamos a ir ahora pasando a la parte terapéutica del uso de los anticuerpos monoclonales. Entonces claramente ha ido habiendo una evolución desde los anticuerpos quiméricos hasta los anticuerpos humanos a medida que ha pasado el tiempo. Si bien hay algunos anticuerpos quiméricos que han sobrevivido de alguna manera porque han mostrado efectos muy buenos, y vamos a ver el ejemplo de uno de ellos que es el rituximab. Pero lo que intenta mostrar esta diapositiva es cómo hay una cantidad de fármacos que han dado beneficios clínicos muy claros
y que son anticuerpos monoclonales diméricos, humanos y humanizados. Y como pueden ver, en diferentes áreas de la medicina, en el trasplante de órganos veíamos el ejemplo del OKT3. El OKT3 fue discontinuado, pero el Simulec, por ejemplo, es un anticuerpo que bloquea la unión de la interleuquina 2 a su receptor. Lo van a ver más adelante, pero la interleuquina 2 es muy importante para la biología de las células T, y como les había dicho antes, las células T son muy importantes para el rechazo de órganos. Entonces, con un anticuerpo que, como el Simulec, que bloquea la unión de la interleuquina 2 a su receptor, se puede estar inhibiendo el rechazo de un órgano trasplantado. Y como les decía también, a nivel inflamatorio hay una cantidad de ejemplos de anticuerpos contra citoquinas o contra sus receptores que están teniendo un beneficio clínico en todas esas situaciones. Ahora bien, vimos cómo se genera el anticuerpo monoclonal, los diferentes fragmentos, cómo se puede usar en diagnóstico, pero cuando lo usamos con una intención terapéutica el anticuerpo, ¿de qué manera está actuando? Bueno, aquí hay diferentes posibilidades en función del blanco que se esté actuando. Por ejemplo, un mecanismo de acción es el antagonismo. Es decir, imagínense una situación de inflamación sistémica que esté generando mucho daño, mediado, por ejemplo, por la citoquina TNF-alfa, que es una citoquina proinflamatoria muy importante. Bueno, el infliximab, por ejemplo, es un anticuerpo dirigido contra el TNF-alfa. Cuando a esos pacientes se le inyecta el anticuerpo, el TNF-alfa no puede unirse más a su receptor. Y de esa manera se está bloqueando su efecto biológico y de alguna manera se está incidiendo, inhibiendo esa inflamación. Entonces, el antagonismo a través de una citoquina es una forma de que el efecto, de que el anticuerpo antitumoral, el anticuerpo monoclonal, puede tener un efecto terapéutico. Les hablaba del Simulec, que es un anticuerpo contra el receptor de la interleuquina 2, que es el caso también del daclizumab. Aquí, un anticuerpo reconoce al receptor de la interleuquina 2 y cuando se da ese reconocimiento, la interleuquina 2 no puede más actuar en esa célula y no puede estimular más a los linfocitos T. ¿Sí? Entonces, un anticuerpo puede bloquear la acción de una citoquina por bloquear directamente la citoquina y también por bloquear a su receptor. Esto era entonces el antagonismo. A nivel, los anticuerpos también pueden tener un efecto agonista, como es el caso del TGN1412, que es un anticuerpo que reconoce una molécula muy importante para la activación de las células T que van a ver más adelante, que es el CD28. Este anticuerpo se ha utilizado para estimular respuestas inmunes. Este anticuerpo reconoce a esta molécula que está en los linfocitos T, el CD28, va a señalizar y va a activar a los linfocitos T. Y el otro gran mecanismo, porque un anticuerpo puede ser eficaz, es matar a la célula blanca. Entonces, si ustedes se imaginan una célula tumoral, el interés es claro, ¿no? Si el anticuerpo reconoce una molécula expresada específicamente en la célula tumoral, a través de mecanismos que recluten complementos o que recluten células como los natural killer y también macrófagos, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, va a haber una lisis de esa célula tumoral. Un ejemplo bien claro es el rituximab, un anticuerpo contra el CD20. ¿Sí? El CD20 es una molécula que se expresa mucho en linfocitos B y se expresa más todavía en linfocitos B tumorales, en casos de leucemias y linfomas. Entonces, el rituximab se usa para matar el clon tumoral, el clon leucémico, por ejemplo, en la leucemia linfoide crónica, que es un tipo de leucemia donde hay una proliferación maligna de linfocitos B, y el rituximab, que reconoce el CD20, a través del reclutamiento del complemento y de las células, va a estar matando. Entonces, les decía que en relación a la terapia, lo que nos vamos a centrar hoy básicamente es en el área de la inmunología tumoral. Entonces, para hablarles de eso tengo que hablarles brevemente de
cómo ha evolucionado la concepción del cáncer en las últimas décadas. Ustedes saben, probablemente lo vieron en biología celular, pero el cáncer implica una desregulación de la proliferación de la célula y una capacidad disminuida de morir. Entonces, cuando hay una alteración genética que conduce a una célula a proliferar mucho y a morir poco, se forma un tumor, y cuando se van agregando alteraciones genéticas que le dan un fenotipo maligno a esa célula, que es capaz de invadir tejidos locales, que es capaz de invadir tejidos a distancia y generar una metástasis, ahí se transformó ese proceso en un tumor maligno. Entonces, ¿cómo se trataban los tumores hace 20 años? Se trataban con ese paradigma de que el problema principal era la célula maligna, que proliferaba, que no se moría, y entonces se diseñaban drogas para ir a pegarle a las células que tuvieran una ventaja en la proliferación y en la sobrevida. Entonces, los tratamientos citotóxicos eran relativamente inespecíficos, porque imagínense, un paciente que tiene un tumor, tiene esas células tumorales que proliferan mucho, pero hay muchas otras células normales que también tienen una alta tasa de replicación. ¿Qué tejido, por ejemplo, tiene una alta tasa de replicación? El intestino, la médula ósea. Entonces, eso explica que los tratamientos quimioterápicos tienen efectos secundarios a nivel gastrointestinal, a nivel inmunosupresor, porque van a disminuir la proliferación en la médula ósea. Entonces, son en definitiva tratamientos inespecíficos. Ha habido un cambio notable en esa concepción a lo que es las terapias dirigidas e inmunoterapia. No quiere decir que las terapias, digamos, antiguas no sirven más, sino que se ha visto, y vamos a ver ejemplos, de que los nuevos encares pueden complementar muy bien a los viejos encares. Pero lo que está claro es que si se modula la respuesta inmune contra el tumor, se pueden tener beneficios muy claros que hace tan solo 10 años no se conocían. Y vamos a ver entonces cómo con anticuerpos monoclonales se puede jugar a este nivel. Entonces aquí está un poco ese cambio de paradigma en el cáncer que les decía. Esto es un artículo científico de una de las mejores revistas del mundo, la revista Cell, que en el año 2000 hablaba de las características del cáncer. ¿Y cuáles eran las características? Las que les decía al principio. La célula maligna como una célula descontrolada. Todas estas características tienen que ver exclusivamente con la célula maligna. Decía, la célula tumoral prolifera mucho, tiene una capacidad de sobrevida disminuida, tiene una capacidad de invadir los tejidos adyacentes aumentada, y esa era la forma de entender el cáncer. Los mismos autores publican, esto creo que es en el año 2010, o sea, solamente 10 años más tarde, una actualización de esas características del cáncer, y es un cambio radical, porque aquí están incluyendo, además de las características que eran propias de la célula maligna, están incluyendo, por ejemplo, una característica que es evadir la respuesta inmune antitumoral. Una célula maligna, para transformarse en un cáncer, entre otras características, tiene que ser capaz de evitar su destrucción por el sistema inmunológico. Y eso es muy importante porque tiene consecuencias a nivel del tratamiento. Vamos a ver cómo anticuerpos monoclonales contra la molécula CTLA4 van a atacar ese punto específico, y este tipo de estrategia logró resultados que nunca antes se habían logrado. Resultados, cánceres que no había ninguna herramienta terapéutica, hoy a través de la utilización de anticuerpos monoclonales modulando la respuesta inmune, vamos a ver cómo hoy hay avances notables que se hicieron en ese sentido. Esto simplemente es para mostrarle cómo a lo largo de los años hay una cantidad de anticuerpos que se han ido generando. El rituximab que les contaba, estos anticuerpos últimos, el ipilimumab contra el CTLA4, bueno, hay cantidad de estrategias a nivel de la inmunoterapia tumoral que se basan en la utilización de anticuerpos monoclonales. Y bueno, esto un poco lo veíamos al analizar los mecanismos por los cuales el anticuerpo monoclonal podía tener un efecto, pero específicamente en el caso del tumor,
diría que hay dos estrategias principales. Una es la que le va a atacar directamente a la célula maligna. Entonces, ahí la inducción de muerte, dependiente de complemento, dependiente de células, va a ser muy importante. Los anticuerpos monoclonales también pueden matar células tumorales si se le acoplan, como les decía hoy, drogas citotóxicas para las células tumorales. El anticuerpo anti-CD20, el rituximab, directamente va a tener una acción de tumoricida porque va a activar al CD20, que es un canal iónico que va a terminar en la muerte celular. Y entonces los anticuerpos monoclonales pueden ir y matar directamente a la célula tumoral. Ese es uno de los mecanismos de acción. Otro mecanismo de acción es regular la respuesta inmune contra el tumor. Eso es otra cosa que vamos a ver. A su vez, esas dos grandes estrategias, modular la respuesta inmune tumoral con anticuerpos y matar directamente, no son fenómenos aislados, sino que hay conexiones entre ellos. Es decir, si por ejemplo con un anticuerpo que reconoce un antígeno tumoral se logra matar a esa célula tumoral, van a estar liberándose antígenos tumorales que pueden ser reconocidos por células presentadoras de antígenos y de esa manera activar a linfocitos que ellos mismos van a ir a matar de nuevo a las células tumorales. Entonces, hay una colaboración entre el anticuerpo monoclonal que mata directamente la célula tumoral con el sistema inmune, porque esa muerte llamada de alguna manera inmunogénica, porque es capaz de desencadenar una respuesta inmune, también va a estar colaborando en el efecto de este anticuerpo. Por ejemplo, si se da un anticuerpo un anti-CD20, les decía, en células de leucemia. Se utiliza, por ejemplo, un ratón al que se le da anticuerpo anti-CD20 y se mata y se controla la leucemia. Si se utiliza, por ejemplo, un ratón carente de linfocitos T, ese anticuerpo contra la leucemia va a ser mucho menos eficaz. ¿Por qué? Porque es cierto que en parte lo mató directamente, pero ese ratón que no tiene los linfocitos T no va a estar reclutando toda esta parte y hay una muy buena parte del efecto que se está perdiendo. Ustedes me pueden decir, está bien, esos son ratones, pero ¿qué tiene que ver en los pacientes? Y bueno, si yo al paciente le estoy dando un anticuerpo que mata directamente la célula tumoral, pero al mismo tiempo le estoy dando quimioterápicos que son muy inmunosupresivos porque están impidiendo la proliferación en la médula ósea, eso muy probablemente no sea una buena combinación. Entonces, lo que le quiero transmitir de alguna manera es que comprender estos mecanismos ayuda a hacer mejor los tratamientos. Uno puede decir, bueno, si hago tal combinación, en teoría puede andar mejor y después eso no cierra. Y muchas veces estos mecanismos de cooperación entre la droga que mata directamente y el sistema inmune son muy importantes para ese efecto final. Entonces, les hablaba del ejemplo del rituximab reconociendo el CD20. Hay otros ejemplos, ¿de acuerdo? Que reconocen otras moléculas del linfocito B. El rituximab anticuerpo quimérico no es el único. Y bueno, sabemos, no nos vamos a detener en esto porque no es la idea tampoco de ver ejemplos tan específicos, pero el CD20 está en el linfocito B. Y los ejemplos que hemos visto hasta ahora es que utilizan al complemento la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos como mecanismos para el anti-CD20. Entonces, el anti-CD20 es muy útil para matar células B tumorales, leucémicas. Pero hay otras situaciones, por ejemplo, imagínense una patología como el lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune, donde se cree que los anticuerpos, autoanticuerpos, porque reconocen antígenos propios, son muy importantes en esa patología autoinmune. ¿Cuál es uno de los tratamientos que se puede hacer en el lupus como enfermedad autoinmune? El rituximab. ¿Por qué? Porque la idea es que depletando los linfocitos B o parte de los linfocitos B del paciente, se baja esa cantidad de anticuerpos que reconocen antígenos propios y de esa manera se están reconociendo, se está disminuyendo esa enfermedad autoinmune. Hay nuevas generaciones de anticuerpos anti-CD20 que probablemente
tengan un mejor efecto que el rituximab. Aquí se ve, por ejemplo, el ofatumumab, que tiene un mejor reconocimiento y una mejor citotoxicidad comparado al rituximab. Pero cuando en los próximos años estén en el hospital, van a escuchar sin duda hablar del rituximab a nivel del tratamiento de leucemia, linfoma, pero también de enfermedades autoinmunes. Por eso es un ejemplo que nos parece importante darlo como ejemplo de anticuerpo monoclonal utilizado en terapia. Bien, y hay nuevas generaciones de anticuerpos que están en evaluación clínica con el CD20 como hablamos. Bien, vamos ahora a encarar la última parte, el teórico, que tiene que ver. Vimos los anticuerpos monoclonales en el diagnóstico, vimos los anticuerpos monoclonales en terapia, dirigidos, por ejemplo, contra una célula tumoral. Ahora vamos a ver cómo se puede modular la respuesta inmune con el uso de anticuerpos monoclonales y específicamente cómo se puede modular la respuesta inmune antitumoral modulando la respuesta, utilizando anticuerpos que modulen la respuesta. Entonces aquí vuelvo a lo que les planteaba hace un rato, a lo que se considera una de las características del cáncer, que es evadir las respuestas inmunes. Entonces, esta es la base de estas ECARES, de que si nosotros logramos a través de un anticuerpo monoclonal disminuir esa capacidad del tumor de evadir la respuesta inmune, se podría tener una vía, una forma por la que el tumor se esté eliminando. Entonces, el ejemplo más clásico aquí son anticuerpos contra la proteína de membrana de los linfocitos T llamada CTLA4. Entonces, muy brevemente, comentarles que el microambiente tumoral, un tumor no está compuesto solamente de células malignas. Hay células del sistema inmune que lo están infiltrando. Y hay células del sistema inmune que lo van a atacar, como los linfocitos TCD8. Y hay células T, que son células supresivas, que las van a ver mucho a lo largo del curso, las células T reguladoras, que son células que inhiben respuestas inmunes. Las células T reguladoras es un mecanismo fisiológico, lo van a ver bien con la regulación del sistema inmune. Pero ese mecanismo fisiológico que nos protege de la autoinmunidad es explotado de alguna manera por el cáncer, y esas células T reguladoras van al ambiente tumoral y están adentro del tumor. Entonces, dependiendo del balance entre los mecanismos que atacan, los mecanismos efectores y los mecanismos que apagan la respuesta, dependiendo de ese balance es que si se va a favorecer el crecimiento del tumor o no. En ausencia de cualquier tratamiento, los tumores se defienden. Entonces, los mecanismos supresivos están predominando, están ganando. Y los mecanismos que van a atacar el tumor están disminuidos. Entonces, la idea es modular eso y a través de anticuerpos. ¿Qué pasó? La idea es que modulando ese balance con anticuerpos monoclonales se pueda lograr un efecto antitumoral. Entonces, brevemente, para entender cómo funciona esto, hay dos órganos, para entender estos mecanismos hay dos órganos que son importantes. Uno es el tumor en sí, con ese microambiente tumoral. Pero otro lugar muy relevante donde están ocurriendo muchas cosas desde el punto de vista inmunológico es el ganglio drenante, el ganglio linfático que drena el tumor. Hoy sabemos que hay muchos fármacos que funcionan muy bien que necesitan del ganglio drenante, porque su efecto se da en el ganglio drenante. Ustedes probablemente sepan que cuando una paciente con un cáncer de mama se diagnostica, lo que el cirujano intenta hacer es sacar la mayor parte de ganglios para evitar una diseminación metastásica hacia los ganglios linfáticos. A la luz de estos conocimientos se está poniendo en duda eso, porque si en el ganglio linfático que drena el tumor hay mecanismos que pueden atacar el tumor, nosotros al sacarlo con la intención de evitar la diseminación de la enfermedad, quizá le estemos haciendo un favor al tumor, de que le estamos sacando muchos jugadores que van a ir a atacarlo. Pero bueno, eso es un debate que no está saldado. La situación hoy es que se siguen resecando los ganglios drenantes, pero bueno, eso probablemente de aquí a unos años sea un concepto que pueda ir evolucionando. Entonces, hay células presentadoras, hay células tumorales que van muriendo, van liberando antígenos,
la célula presentadora lo toma, va hacia el ganglio linfático, presenta los antígenos a linfocitos T, los activa y los linfocitos T vienen a atacar al tumor. ¿Qué pasa? También se pueden estar generando las células T reguladoras, ¿sí? Que les decía que inhiben la respuesta, y también puede haber moléculas como PDL1 que el tumor expresa y que van a apagar a estos linfocitos T. Pero entonces, específicamente, para ir entrando en esto que les decía de los anticuerpos monoclonales anti-CTLA4, hay que entender que un linfocito T expresa en su superficie algunas moléculas que lo van a activar y otras que los van a inhibir. ¿Cuál es el sentido? Bueno, es una cuestión de regulación, de que la respuesta inmune muchas veces es necesaria, pero tiene el gran riesgo de generar autoinmunidad. Entonces, de un punto de vista fisiológico, es necesario que haya moléculas que apaguen la respuesta del linfocito T. Entonces, aquí tienen una cantidad en rojo de moléculas como CTLA4, PDL1, PD1, que tienen la función de apagar al linfocito T. Entonces, esto es lo que se utiliza como blanco en el cáncer y ahora vamos a ver cómo. Ustedes todavía no vieron esta parte, pero un concepto importante aquí es que cuando un linfocito T reconoce al antígeno, solamente reconoce al antígeno en ausencia de otra señal, lejos de haber una respuesta inmune efectuada, lo que va a haber es una falta de respuesta o una alergia. Esto es un mecanismo de seguridad. El sistema inmune dice, hay un linfocito T que reconoció el antígeno. Está bien, pero ¿es realmente necesario? Si no se le da ninguna otra señal al linfocito T, se asume de que en realidad es un error. Ahora, para que la respuesta inmune se dé, se le tiene que dar otra señal. Y aquí vienen lo que son señales positivas, señales llamadas de coestimulación. Entonces, el linfocito T que reconoce el antígeno, si también recibe señales a través de este eje CD28 y B7, ese linfocito T va a terminar activándose. Lo van a ver más adelante, pero van a ver que si la célula presentadora identificó un peligro inmunológico, realmente hay una necesidad de activar la respuesta inmune, va a prender estas otras alarmas, estas otras moléculas coestimuladoras, y eso va a llevar finalmente a la activación del linfocito T. ¿Por qué digo eso? Porque esa es la situación inicial. Hay un reconocimiento antigénico del linfocito T con la célula presentadora, hay interacción de CD28 y CD27, pero más tarde, en esa sinapsis, aparecen los inhibidores. Aparece CTLA4. ¿Para qué? Para evitar que esa respuesta sea excesiva y evitar una posibilidad de autoinmunidad. Entonces, el CTLA4 lo que va a hacer es enviar señales negativas y va a ser un freno a la activación del linfocito T. El CTLA4 es un freno de la respuesta inmune. ¿Tá? Entonces, el CTLA4 expresado por la célula T le va a mandar señales negativas y va a ser un freno. Las células supresivas, las células T reguladoras, expresan grandes cantidades de CTLA4 y también lo utilizan para apagar las respuestas inmunes. Entonces, siempre que yo tenga CTLA4 funcionando, voy a estar apagando las respuestas inmunes. Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo un anticuerpo monoclonal anti-CTLA4? ¿Qué va a pasar con mi respuesta inmune? ¿Va a aumentar o a disminuir? Va a aumentar porque estoy bloqueando un freno. ¿Sí? Puedo ir más rápido por acelerar o puedo ir más rápido por sacar el freno. Entonces, si yo bloqueo la interacción de CTLA4 con su ligando en la célula presentadora, estoy sacando un freno y estoy activando a las respuestas inmunes. Entonces hubo un par de equipos de investigación estadounidenses que en la década del 90 hipotetizaron que si uno hace un anticuerpo monoclonal anti-CTLA4 podría estar prendiendo la respuesta inmune antitumoral. Y entonces aquí están midiendo en ratones el crecimiento tumoral en las situaciones control, y en esta línea de abajo ven cuando los ratones le dan un anticuerpo anti-CTLA4. ¿Qué pasó con estos tumores? No crecieron más, porque fueron capaces de activar una respuesta inmune antitumoral
por quitarle ese freno que implicaba el anti-CTLA4. Esto fue la prueba de concepto, pero a nivel clínico, desde el 2010 está aprobado el anticuerpo ipilimumab, que es un anticuerpo anti-CTLA4, ipilimumab, que es entonces un anticuerpo humano. El anti-CTLA4 da este efecto de sobrevida a nivel del melanoma metastásico. Y ustedes me podrán decir, ¿este es el efecto? Qué poco, ¿no? Y bueno, todo es relativo, porque yo les podría decir que el melanoma metastásico es el cáncer más agresivo que se conoce y que hasta este artículo, hasta esta publicación, no había ningún tratamiento que fuera capaz de controlarlo. La expectativa de vida de un paciente que tiene un melanoma que ya está metastasizado eran hasta ese momento de alrededor de 6 meses. Y ustedes pueden ver aquí que los pacientes tratados con este fármaco llegan a tener hasta 56 meses de sobrevida. Entonces, eso fue un avance que sin dudas fue una revolución, porque de no tener nada a poder vivir entre 5 y 10 años es claramente un cambio notorio. Pero claro, ustedes lo pueden ver en este gráfico también, el porcentaje de pacientes que mejora o que se beneficia es muy poco. Solamente un 20% de los pacientes son capaces de responder a este tipo de terapia. Y hay un detalle que no es nada menor, es que estos tratamientos tienen un costo altísimo por arriba de los $100.000. ¿No? Entonces, ¿se lo damos a todo el mundo? Es evidentemente una situación que no está optimizada. Hay un gasto de salud que no es menor, pero es difícil también a un paciente negarle la posibilidad de que esté dentro de este 20%. Este fármaco todavía no está aprobado en Uruguay, pero la realidad es que hay determinadas situaciones donde los pacientes los consiguen en Argentina y es una apuesta evidentemente muy riesgosa, pero el beneficio es muy importante. Entonces, el poder determinar qué pacientes van a responder y qué pacientes no, hoy en día no lo sabemos. Hay algunas pistas. Para eso tenemos que seguir estudiando el sistema inmune y poder saber qué tienen los pacientes que responden y qué no tienen los pacientes que no responden. Cuando logramos entender eso, por ejemplo, vamos a lograr hacer el tratamiento de una manera más racional y probablemente se pueda mejorar el tratamiento para que ese porcentaje de 20% logre aumentar. Los mecanismos del anti-CTLA4 implican por bloquear ese freno, esa inhibición de las células T y por interpretar a células T reguladoras del ambiente tumoral. Ahora, la situación no es tan mala con el anti-CTLA4 porque sabemos que si lo combinamos con anticuerpos contra otra molécula, como es el anti-PD1, se puede tener un efecto mucho mejor que con el anti-CTLA4 solo. Entonces, ¿qué es el PD1? Es una molécula inhibidora también que está en los linfocitos T, que tiene su ligando en células presentadoras, pero que también puede expresarse en células tumorales. Entonces, uno puede activar una respuesta antitumoral con el anticuerpo anti-CTLA4. Los linfocitos T van desde el ganglio hasta el tumor, y cuando llegan al tumor, si ese tumor expresa PDL1, van a terminar siendo inactivados. Es decir, el PDL1 puede actuar como un mecanismo de resistencia al CTLA4 y puede estar explicando por qué pocos pacientes tratados con anti-CTLA4 están respondiendo. Entonces, esta es la situación que les decía, la célula en el tumor, la célula T va a reconocer a la célula tumoral, pero está inhibida porque la célula tumoral expresa PDL1, que es el ligando de PD1, y si yo viniera con un anticuerpo monoclonal anti-PD1, bloqueo esa inhibición y estoy haciendo que la célula T pueda matar a la célula tumoral. Entonces sabemos que los tumores expresan PDL1, y es más, la expresión de PDL1 se asocia con la sobrevida. En muchos casos, aquí es un ejemplo de cáncer de ovario, pero los pacientes que tienen tumores que expresan PDL1 alto tienen una peor sobrevida, ¿sí? Entonces, si un
tumor expresa poco PDL1, hay más chances de que ese paciente tenga una mejor sobrevida. Y eso llevó a la utilización de anticuerpos monoclonales, de la misma manera que se había hecho contra el anti-CTLA4, de utilizarlos en clínica contra el anticuerpo, contra el PDL1. Y aquí ven que hay un efecto que es un poco mejor que el ipilimumab, pero que también de alguna manera es bastante modesto. Y de manera interesante, lo que es sumamente destacable es que si uno combina los anticuerpos anti-CTLA4 y anti-PD1, el efecto que se tiene pasa del 20% a un efecto que es por arriba del 50%. Entonces, de nuevo, otro avance significativo. Combinar el bloqueo de PD1 al bloqueo de CTLA4 mejoró todavía más. ¿Está todo resuelto? Lejos de eso. ¿Por qué? Primero, porque no todos los pacientes están curados. Segundo, porque hay pacientes que empiezan a responder y que terminan haciendo una resistencia más tarde. Y tercer punto, muy importante, es que a estos pacientes le estamos sacando 2 frenos de la respuesta inmune. ¿Qué problema les parece que puede haber? ¿Cómo? Exacto. O sea, la toxicidad inmunológica que se da por bloquear 2 puntos de control es mucho más alta que cuando se bloquea un solo punto de control. En algunas situaciones son situaciones relativamente banales. Por ejemplo, en el melanoma se puede haber vitiligo, que es la reacción autoinmune contra los melanocitos, y eso no tiene un efecto muy importante, y obviamente más vale sacarse de arriba un melanoma y quedarse con el vitiligo. Pero hay otras situaciones donde hay diarreas que alteran muchísimo la calidad de vida, hay efectos inmunológicos tóxicos que son muy determinantes y que llevan a que se tenga que parar esta medicación. Entonces, de nuevo, el entender cómo funciona todo eso nos va a permitir seguir avanzando en este sentido. Entonces, para ir terminando, esto es un poco el racional, digamos, de la combinación de CTLA4 y PDL1. Cuando yo doy un anticuerpo monoclonal anti-CTLA4, en el ganglio linfático que drena el tumor, estoy haciendo que el linfocito T que reconoce los antígenos tumorales se active más porque no tiene el freno del CTLA4. Esas células T activadas contra el tumor llegan al tumor y ahí, si tienen el PDL1 por parte del tumor, van a ser bloqueadas, entonces bloqueando esto voy a tener un efecto sinérgico utilizando ambas estrategias, el bloqueo de CTLA4 y el bloqueo de PDL1. Y para terminar, un comentario muy breve, que estas terapias inmunológicas sabemos que ayudan, lo que les decía hoy al principio, que no es que los encares nuevos van a sustituir a la quimioterapia anterior, sino que sabemos que hay algunos quimioterápicos que hacen una muerte inmunogénica, como les hablaba el ejemplo del rituximab, como anticuerpo monoclonal, pero que hacen una muerte que recluta el sistema inmune y que eso lleva a tener un mejor efecto. Entonces, muy probablemente la sumatoria de las diferentes estrategias va a ser lo que se llegue a acercarse por lo menos a los efectos óptimos en cáncer, pero también en otras situaciones. Bueno, un último punto que es importante. Van a ver en uno de los seminarios anticuerpos biespecíficos. Anticuerpos generados por ingeniería genética que tienen una doble especificidad y que, por ejemplo, pueden tener una especificidad contra el CD3 y contra el CD19. Estos anticuerpos biespecíficos entonces pueden actuar como puente y acercar un linfocito T a una célula tumoral B que exprese CD19 y de esa manera favorecer que haya fenómenos de citotoxicidad del linfocito B hacia la célula tumoral. Y el último aspecto que quería contarles que tiene que ver con las células TAR-T, que son células que tienen receptores quiméricos. En este caso son células T que se les pone un receptor basado en inmunoglobulinas. Entonces, una célula T que tiene su especificidad dada
se le hace sobreexpresar una inmunoglobulina que tiene especificidad, por ejemplo, con el C19. Eso que hace que esta célula T, que antes no reconocía a la célula leucémica, que es la C19, ahora la va a reconocer y va a poder matarla directamente. Hay diferentes generaciones de estas células CAR-T. Lo primero que se hizo fue ponerle a la célula T las regiones de inmunoglobulina que reconocen al antígeno. En sucesivas generaciones se le agregaron moléculas coestimuladoras como el CD28 para favorecer la activación de la célula T, otras moléculas coestimuladoras, de manera que esta célula T reconoce al antígeno tumoral por un mecanismo totalmente artificial por la inmunoglobulina, pero eso va a activar a la respuesta antitumoral. Estas células CAR-T se usan en clínica, se van a usar muy próximamente en Uruguay. La Fundación Pérez Esquemini está a punto de utilizar células CAR-T en niños con leucemia aguda linfoblástica. A los pacientes se le recuperan de la sangre linfocitos T, se ponen en cultivo, se le hace sobreexpresar los receptores de inmunoglobulina, luego se inyectan de nuevo y los efectos que ha tenido esta estrategia son de nuevo, así como el del anti-CTLA4 fue revolucionario, lo de los CAR-T también. Hay, sobre todo a nivel de tumores hematológicos, respuestas que nunca antes se habían obtenido y que son entonces un claro ejemplo de cómo la inmunoterapia es una realidad en el tratamiento contra el cáncer. Y bueno, hablamos de inmunoterapia, el problema de la inmunoterapia, estos muy probablemente lo van a ir viendo en los seminarios y talleres. Cuando uno intenta la inmunoterapia se enfrenta con el problema de la complementariedad. Uno bloquea una vía, pero van a ver, sobre todo en el caso de inflamación, que eso puede escaparse por otro lado. La necesidad del mecanismo que uno está bloqueando es obviamente importante. Lo veíamos, si bloqueo el freno me puede aparecer la autoinmunidad. Si bloqueo una citoquina proinflamatoria me pueden aparecer infecciones oportunistas, porque yo quiero bajar la inflamación, pero al bajar la inflamación también bajo la defensa contra la infección. Y claramente la ambigüedad del sistema inmune. Hay veces que los inmunólogos se nos complica mucho porque pensamos que una citoquina es proinflamatoria y luego en otras situaciones es antiinflamatoria. No es tan claro como están los libros de texto, no es tan claro como nosotros se lo intentamos transmitir en los primeros contratos que tienen con la inmunidad y con la inmunoterapia, pero el sistema inmune, vayan sabiéndolo, es ambiguo y un actor que a veces juega para un lado, en otras situaciones puede tener el efecto completamente opuesto.